Buenos días para todos, para todas. En la clase de hoy, entonces, seguiremos hablando sobre el blues y varios aspectos relacionados con esta música, un poco desde la perspectiva de cómo improvisar en blues, por un lado, y por el otro lado, de cómo ha sido la evolución histórica de ese círculo de acordes que utilizamos en el blues de 12 compases. Antes de empezar la clase, me voy a tardar un momentico presentándoles las instrucciones para el parcial, que la fecha queda entonces para dentro de 15 días. Permítanme, les comparto la pantalla. Están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, Muy bien. Entonces, por aquí en donde dice retos parciales está el primer reto del primer parcial. También lo pueden ver por acá donde dice tareas. Reto primer parcial. Entonces, vamos a leer juntos las instrucciones. Voy a ponerlo aquí en la vista de alumno para que se vea como ustedes lo van a ver. Entonces, voy a leerles y vamos comentando. Si hay inquietudes, si hay dudas, por favor me van diciendo a medida que yo voy haciendo lectura. El reto parcial consiste en la composición libre de una obra contrapuntística, un canon, invención o fuga, un primer movimiento de sonata o un rondó a 5 o 7 partes, o un álbum conceptual u otra de las formas vistas durante la unidad. Es decir, de esa primera unidad, es decir, todo lo que hemos visto antes del blues, ustedes pueden escoger una de esas formas y trabajar sobre ella. ¿Podría basarse sobre más de una forma? Eventualmente sí. Por ejemplo, cogen una forma sonata que puede tener un fugato en alguna parte. Hay gente que es muy aventurera y muy prolija, entonces los invito a eso. Bien, ¿cuáles son las condiciones? Primera, la extensión y el formato instrumental o vocal son libres. Entonces las preguntas sobre cuántos compases, cuántos minutos, qué tan larga, qué tan corta, no son necesarias, puesto que puede ser todo lo larga o todo lo corta que ustedes quieran. De eso no depende la evaluación. La evaluación depende más bien de cómo aplican los conocimientos que adquirimos en este ejercicio. Segundo, se trata de un trabajo creativo y exploratorio. No hay límite respecto a la manera como se aplican los conocimientos adquiridos. Lo importante es estudiar los contenidos y pensar de una forma creativa y en una forma libre y creativa de aprovecharlos. Es decir, absoluta libertad. No les voy a decir como el cuento del niño y la flor, hay que dibujar una flor roja, una rosa roja. No, ustedes eligen cómo con toda y absoluta libertad. Es un trabajo creativo. Como ustedes están acostumbrados a los otros niveles de estructuras, 1, 2 y 3, donde les dicen qué hay que hacer, a veces en este tipo de parciales ustedes dicen, profe, pero dígame qué hay que hacer. No, libre. Tercero, involucre el trabajo con su búsqueda personal. Si es posible, aplique la forma elegida a un género musical de su interés. Por ejemplo, música de la práctica común, algún lenguaje contemporáneo, mainstream, jazz, salsa, rock, pop, músicas urbanas, músicas andinas, músicas tradicionales, lo que ustedes quieran. Pueden decir, profe, yo hice una invención en tango, o yo hice una fuga en trap o en trapetón. Es una combinación de trap y reggaetón. O yo hice un primer movimiento de sonata en rock. Todo lo que ustedes quieran está absolutamente bienvenido. Y digamos que hay una participacióncita de la evaluación positiva en ese hecho de adaptarlo a sus músicas, búsquedas e intereses personales. Bien, cuarto, la única condición es el cumplimiento de la forma elegida. Se debe demostrar que estudiaron y profundizaron los contenidos de la forma. Esto se hace en el análisis que debe incluir la partitura y en la sustentación de la misma, en el video que se menciona más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que esa composición libre yo la vea, yo la estudio, cualquiera de ustedes la vea o la analice y diga, ah, este man se puso a estudiar lo que era una forma rondó.
esto es una forma rondó y se nota que estudió la teoría. Se tiene que notar que estudiaron la teoría. 5. La entrega debe incluir la partitura con indicaciones claras acerca de cada uno de los elementos de la forma elegida, es decir, cifrado armónico, indicaciones sobre cada una de las secciones o divisiones que tengan la forma. Si es una fuga, por ejemplo, hay que decir dónde está el sujeto, cómo se presenta el sujeto en cada una de las voces, cuáles son las respuestas del sujeto, dónde están los episodios, de dónde a dónde modulan esos episodios, de la manera más clara y didáctica posible. Dicha partitura debe poderse escuchar. Puede ser un archivo en formato de Finale, MuseScore, Music XML, Dórico, que ahora empieza a estar de moda después de que Finale decidió cerrar sus puertas, un proyecto en un DAW, Digital Audio Workstation, es decir, alguien puede trabajar en Reaper, en Logic, en Pro Tools, en Ableton, lo que quieran, un PDF acompañado de un archivo de audio, porque hay que poderlo escuchar, un enlace a Flat.io, aquí les dejé el enlace por si dicen, profe, yo no tengo ningún editor de partituras. Flat.io es una muy buena opción para ustedes hacer sus partituras en línea. Tiene la ventaja inclusive de que no necesita computador porque funciona perfectamente bien en los dispositivos móviles. Entonces, aquí tienen Flat.io. La versión gratuita es perfectamente suficiente para hacer todos los parciales de este curso y otras tantas cosas. Otra opción, o un enlace a SoundSlice. SoundSlice, algunos que trabajan de ustedes haciendo clases y cosas de esas, les cuento que es una herramienta súper chévere en la que uno puede poner videos asociados a partituras. Observen, por ejemplo, este video. Entonces en SoundSlice uno importa un video de YouTube con la interpretación de la obra, importa un archivo Music XML con la partitura y tiene una cantidad de cosas maravillosas. Primero que puedo escuchar la partitura y verla sincronizada desde donde yo quiera. Por ejemplo, ahí va a arrancar. Que puedo cambiar el tempo y escuchar a la velocidad que quiera. Poner alguna parte en bucle para poderla estudiar y repetir varias veces. Inclusive, si tengo varias versiones con stems de unos instrumentos u otros, yo puedo esconder los instrumentos y mostrar solamente los instrumentos que me interesan y además poner a sonar solo los instrumentos que me interesan. Obviamente, si los grabé uno por uno y puse, o sea, grabación multiplista, si puse stems de esos instrumentos. Entonces, se los dejo también como una opción muy interesante, gratuita. Hay una cantidad de gente que hace demostraciones, que hace clases y cosas supremamente chéveres usando esta plataforma. Miren, por ejemplo, cualquiera de estas. Entonces se la recomiendo como una opción para el parcial y también para que la conozcan. Es imprescindible que la partitura pueda ser vista y escuchada. ¿Qué? Se llama Sound Slice. Mira lo escrito acá. Está chiquito. No deja ponerlo más grande. Sound Slice. Gracias, profe. Listo, a ti. Es imprescindible que la partitura pueda ser vista y escuchada a fin de poder socializarla con los compañeros. La idea es que vamos a escuchar todo lo de todos y pues, es importante que tengamos partituras que lo permitan. ¿Cómo vamos a hacer la socialización? Para que la socialización no nos gaste el tiempo de clase, porque el programa que tenemos que ver es muy denso, entonces la vamos a hacer por fuera del horario de clase a través de un video. Entonces,
Como la socialización se realizará por fuera del horario de clase, cada uno debe subir un video a YouTube en el que suene la obra y se explique o sustente la manera como está compuesta y cumple la forma elegida. Entonces es un videíto muy sencillo, puede ser grabado con el celular, no necesita ningún misterio respecto a producción, en el que ustedes digan: hola compañeros, este es mi trabajo del primer parcial de estructuras 1, decidí hacer una invención a dos voces, pero decidí acoplarla al estilo de la puya vallenata y la hice para dos acordeones vallenatos. Apliqué estos elementos, aquí está el motivo con el que trabajé, las exposiciones, es decir, explica la obra, aquí están las exposiciones, los ecos en esas exposiciones, este es el primer episodio, modula de tal parte a tal parte, etcétera. Y ahora escuchemos la obra. En el video hay que poner la obra. ¿Cuál es la idea de esto? Que la socialización y el ver la socialización de los compañeros y comentar va a ser parte de la evaluación. En Teams se debe entregar el enlace al video de YouTube, obviamente, para que todos lo puedan ver, y el archivo o archivos de la partitura y el audio. A propósito, no lo puse aquí, enseguida lo voy a poner para que la cosa sea fácil de mover. También pueden poner el enlace en el WhatsApp. Sí, Juan Manuel, contanos. Profe, en el video se puede, o sea, se tiene que ver uno obligatoriamente, o sea, uno como persona tiene que ver uno. O sea, porque pues yo digo Eh, que para, como yo no tengo pues en este momento, yo podría grabar como pantalla del celular y hacer el video con la grabación de pantalla del celular, pero no sé cómo grabar pantalla con cámara al mismo tiempo. Ok, no se tienen que ver en el video. Si no quieren verse en el video o tienen alguna dificultad o no tienen cámara, lo que sea, pueden usar cualquier otra posibilidad de hacerlo. Inclusive la opción de esas voces que ya han mejorado mucho y son maravillosas, avatares de esos de inteligencia artificial, a escribir simplemente, pero que se ve y se escucha la música. Es decir, ese video ustedes con su creatividad lo arman como ustedes quieran hacerlo, con absoluta libertad. No hay condiciones de que haya que salir o no que haya que salir. La única condición es que cuando uno vea el video, debe haber tenido la experiencia de ver la obra y de haber escuchado la explicación donde ustedes demuestran que estudiaron el tema. Muy bien. Para garantizar que todos vemos la socialización, el 15% de la evaluación del parcial se tomará de la participación de cada uno en forma de comentarios en los videos de los demás. O sea que yo voy a rastrear los comentarios en todos los videos y esa parte de la evaluación tiene que ver con que ustedes hayan hecho comentarios proactivos, interesantes, que se tomen el trabajo de ver los videos de todos los compañeros. Y lo último, lea la rúbrica de evaluación para enterarse de la manera como será calificado. Muy importante que ustedes sepan cómo es que los voy a evaluar. Entonces miren que aquí dice criterio de evaluación y dice rúbrica parciales de creación. Esa es la rúbrica que vamos a utilizar para todos los parciales de este semestre. Si ustedes abren esta rúbrica, aquí está explicado. ¿Qué es una rúbrica? Es una tablita que maneja criterios de evaluación y niveles de desempeño de esos criterios. Los criterios están uno por fila, acompañado de sus diferentes niveles. Entonces miren que el primer criterio, por ejemplo, es los conceptos básicos de la estructura o técnica estudiada son aplicados de manera excepcional en la obra, demostrando una sólida comprensión de la teoría. El criterio se llama estructura o técnica estudiada. Ustedes lo pueden hacer sobresaliente, esta es la primera opción. Los criterios se muestran de manera excepcional, lo pueden hacer bien. Los conceptos básicos de la estructura o técnica estudiada son aplicados con solvencia en la obra, demostrando una buena comprensión de la teoría. Lo pueden hacer suficiente, ahí sí con sa. Los conceptos básicos de la estructura o técnica estudiada son aplicados en la obra, demostrando suficiente comprensión de la teoría o insuficiente. No se evidencia una aplicación ni comprensión de los conceptos básicos relacionados con la estructura o técnica estudiada. Entonces, cuando yo califico, lo que voy a hacer es que voy pasando por la rúbrica y voy seleccionando de acuerdo con cada uno de los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Estructura o técnica estudiada, aquí están sus niveles de desempeño,
Apropiación y contextualización. Les leo el sobresaliente. El estudiante demuestra la apropiación de la estructura o técnica estudiada y la adapta a sus búsquedas estéticas y personales o profesionales de una manera extraordinaria. Y la insuficiente, el estudiante no demuestra apropiación de la estructura o técnica ni hace nada para adaptarla a sus necesidades. Creatividad y original es otro criterio. Presentación y claridad de la partitura. Ustedes son músicos profesionales en formación y deben hacer partituras correspondientes a músicos profesionales. Presentación de la maqueta o puesta en escena, esa la vamos a ver en el video. Análisis, socialización, uso de recursos técnicos, protocolo de entrega que cumplan al pie de la letra con todo lo que se está pidiendo allí. Por ejemplo, si lo entregan por correo, pues aquí sería insuficiente, no están cumpliendo el protocolo de entrega. Y participación activa en la socialización por medio de comentarios en los videos. Miren el sobresaliente, entonces participa constantemente en discusiones reflexivas y constructivas, proporcionando información y comentarios valiosos sobre los videos de sus compañeros. Demuestra una comprensión profunda del contenido y comunica las ideas de manera efectiva, con claridad y respeto. Insuficiente sería lo contrario, rara vez participa en discusiones o proporciona comentarios mínimos en los videos de sus compañeros. Demuestra una comprensión limitada del contenido y tiene dificultades para comunicar las ideas de manera clara y respetuosa. Muy bien, chicos. Entonces, estas son las reglas de juego para que ustedes durante estos 15 días hagan este trabajo. No se excedan en esfuerzos. La idea es presentar algo suficiente desde el punto de vista de la creatividad y de todas las cosas que están pedidas hacia allí, pero que sea posible hacer en 15 días. Entonces, balanceen la cosa. No necesariamente una sinfonía de esas por románticas de hora y media es mejor que un minueto, una invención, una cosa corta, pero que demuestre claramente la teoría, que sea creativa, que esté bien hechecita, que el video sea bien hecho. Ahí es lo que les digo en palabras muy coloquiales. Lo que se está evaluando es un trabajo responsable y hecho con cariño. Entonces, les pido ese favor. No sé si hay algún comentario, pregunta, si quedó suficientemente explicado o hay algo más que ustedes quieran que yo agregue respecto a estas instrucciones. Ana, listo, muy bien. Ok, chicos, entonces vamos a lo que nos convoca hoy. A propósito, les recuerdo, porque he visto que las visitas de ustedes están muy parcas y eso me da mucha tristeza, porque yo les hago los contenidos con mucho cariño, que aquí en trabajo de clase hay dos puntos importantes que estar visitando. El primero, el de las grabaciones de clase. Aquí están organizaditas todas las clases que llevamos, puestas en el canal de YouTube, para que ustedes las puedan ver y repasar si así lo necesitan. Inclusive en la descripción de los videos, me faltan los últimos 2 o 3, pero en casi todos está, hay un resumen del video que también les sirve. Y aquí en la parte de temáticas, tienen la temática de las formas musicales de gran tamaño. Espero que estudiando para el parcial sí la visiten porque veo que no la han visitado prácticamente nada. Y la temática del blues. Vamos allá. Y ahora sí empezamos a entrar en materia. Acuérdense que para entrar a estas partes ustedes van como persona invitada, para que no tengan que poner ningún usuario ni ninguna contraseña. Y estamos acá. Como nosotros vamos a hacer un trabajo basado en la improvisación para ese segundo parcial, pues ustedes deben adquirir algunas habilidades y trabajar un poco esa improvisación haciendo que se note la estructura del blues. Entonces, para eso les recomiendo algunos recursos que están aquí, que son programas de autoacompañamiento. El que más me ha gustado porque es software libre y porque es una maravilla es este programita. Este programita se llama JJazz Lab, es software libre, lo descargan de internet, ahí les puse el enlace y es una maravilla. Ustedes escriben cada uno de los acordes, inclusive yo les voy a subir cada una de las progresiones
en formato de otro programa, pero que pueden importar de acá, desde este sitio que dice Import Songs. Esto permite importar una cantidad de formatos. Banding a voz, que es otro programa de autoacompañamiento, Improvisor, que es otro programa de acompañamiento, archivos de texto y archivos inclusive de Music XML. Yo les voy a subir estos archivos que tenemos aquí, que son 6 evoluciones históricas de la progresión de blues de 12 compases. Aquí tengo el primero, que es el blues básico de 12 compases y está montado en este punto. Acuérdense la estructura de las frases y vamos repasando. Recuerden, esta estructura entonces tiene una pregunta, que son los primeros 4 compases, tiene una pregunta que se repite con variaciones o exactamente igual, como ustedes quieran, y tiene una respuesta contrastante a esta pregunta. Importante, ¿se tiene que gastar la pregunta o la respuesta todo el espacio? No, hay muchos bluseros que hacen algo aquí en el primer compás y se quedan callados los otros 3 y luego vuelven y lo repiten acá en el primer compás de la pregunta. Podría la pregunta demorarse 2, podría demorarse más de 2, podría inclusive arrancar por aquí en el final como una especie de pick-up o de anacruza de varias notas, taca, 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 tan, para llegar a ese fa, por ejemplo. Entonces, ahí hay libertad. Les estoy presentando el software de acompañamiento, pero voy repitiendo. Este software está basado en los estilos de acompañamiento de los teclados de Yamaha y entonces incluye una cantidad enorme de estilos de esas formas de acompañamiento de los instrumentos de Yamaha, que es bastante comprensiva, suena bastante bien, bastante chévere. Voy a poner un poco como suena. Yo aquí como lo armé, y les voy a poner un tutorial de eso, les puse por ejemplo platillitos para resaltar con un crash el paso de a pregunta y a respuesta. Ahí está el crash. Bien. Y cuando está en el segundo coro, es decir, en la segunda repetición, cambia el modelo de acompañamiento, etc. Es un muy buen programita de autoacompañamiento, bastante útil para repasar y para aprender a improvisar. Otras opciones, sí, este que se llama Core Chord, que es una opción completamente en línea, no hay que instalar nada, no me gusta mucho porque está muy orientado a otro tipo de músicas, pero es chévere y les puede servir también para estudiar con un autoacompañamiento que inclusive puede tener drums. Con la ventaja pues de que no hay que instalar nada. Desafortunadamente los estilos en que se mueve pues no están por el lado del jazz y del blues, entonces no es demasiado útil, aunque lo pueden utilizar. Se me perdió la... Segundito, vuelvo otra vez acá, que se me cerró. Bien, One Motion Chord Player, Chord Player, perdón, es otra opción. Lo más de simpática porque es completamente en línea, tiene muchos estilos, pero el acompañamiento es un pianito solito, haciendo un patrón de acompañamiento que uno escoge, pero es el más pobrecito, pero funciona, está bastante bien para estudiar. Y para los que usan sus celulares, eh, tanto en Android como en iOS, esta es una opción muy chévere que se llama Chordbot. Si yo se las comparto por acá, permítanme un segundito, se las muestro en mi celular. Ay, listo, pongo esto acá y no interrumpí.
Este es un programa pues que es gratuito, pero que también tiene una versión de pago, pero la versión gratuita es más que suficiente para lo que ustedes quieran. Vamos a ver si se los logro mostrar acá compartiendo la imagen del celular. Aquí está. Se acaba de cargar. Bueno, no quiere funcionar la compartición aquí de la pantalla del celular, desafortunadamente. Entonces se los quedo debiendo. En todo caso, aquí hay pantallazos del programita. Es un programita también muy simple, donde ustedes pueden construir acompañamientos basados en distintos estilos. Tiene algunas limitaciones en su versión gratuita, pero es más que suficiente para estudiar lo que vamos a estudiar. Y el otro que no se los puse ahí, pero que siempre será una recomendación interesante, es el Banding a Box. Vanilla es un programa de autoacompañamiento que ha sido como el papá de todos los programas de autoacompañamiento, es el más completo, inclusive incluye acompañamientos basados en inteligencia artificial, improvisa basado en determinados estilos, etcétera, etcétera. Es software comercial, sin embargo yo les voy a poner un enlace para que lo puedan descargar, pues si lo quisieran descargar. Cualquiera de esos les sirve para ir practicando de una vez este asunto de la improvisación para esta unidad. Muy bien, y vamos a lo que nos va a ocupar hoy, entonces, que tiene que ver con cómo improvisar usando la estructura del blues. Entonces, lo primero que uno piensa cuando va a improvisar es la perspectiva de qué escalas puede utilizar. Y digamos que allí hay dos perspectivas posibles. La primera perspectiva es la perspectiva de usar una misma escala para toda la improvisación. Perdón un momentico, yo apago esto que no me va a dejar, pues. Y la gente a veces no entiende que cuando uno no contesta es porque no puede contestar. Bueno, discúlpeme la ofuscación. Muy bien, entonces hay dos alternativas. Yo podría pensar en seguir con la misma escala. El blues está, por ejemplo, en do mayor y vamos a coger como ejemplo este blues. Este está en sol mayor. Entonces yo podría usar una escala de sol, ya les voy a decir cuál, la escala blues, la escala mixolidia, y usarla toda a lo largo de toda la pieza. Primera posibilidad, sin cambiar de escala. Ella va a coincidir con unos momentos de la improvisación y va a no coincidir con otros momentos, pero va a generar ese sonido típico del blues, donde hay una especie de polimodalidad, de politonalidad que está permanentemente presente. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es como hacen los jazzistas. Para cada uno de los cambios de acorde, pensar en una escala. Por ejemplo, si estoy improvisando con escalas blues, en esta primera parte que dice sol 7, pues voy a usar la escala blues de sol. Y en esta segunda parte que dice do 7, pues voy a usar la escala blues de do. Y así, poco a poco. Esa es otra posibilidad. La siguiente posibilidad, entonces, es ir combinando las dos estrategias. Miren que esas dos estrategias están conectadas con dos maneras distintas de ver la improvisación, como la ven los bluseros, que es la misma manera en que la ven los rockeros, que es quedarse todo el tiempo con una misma escala. En el ámbito del rock muchas veces esa es una escala pentatónica, y como la ven los jazzistas, cambiando una escala diferente para cada momento de la improvisación. ¿Cuáles son esos materiales escalísticos que podemos utilizar? Hay varias opciones. Primero, la escala blues. Recuerden que si yo pienso en la escala blues, está la estructura primera, tercera bemol, cuarta, quinta bemol, quinta justa y séptima bemol. Es decir,
Están escuchando el piano, ¿cierto? Muy bien. Estoy generando esa ambigüedad entre la tercera menor de mi improvisación y el acorde del acompañamiento, porque el acorde tiene mi natural. Entonces, primera opción, escala de blues. Segunda opción, la escala pentatónica menor. Pues es como una escala de blues a la que no le puse algunas notas. A veces tiene la pobreza que tienen las escalas pentatónicas que parecen no ir a ninguna parte, pero bien utilizadas las escalas pentatónicas son una mina de oro. Lo que pasa es que a veces, y sobre todo en el contexto de la universidad, no las estudiamos en suficiente profundidad, pero las escalas pentatónicas son algo bastante interesante. Funciona bien esa escala pentatónica en toda la progresión del blues, pero sobre todo sobre el acorde de tónica y sobre el acorde de subdominante. Otra opción, la escala pentatónica mayor. Esa escala pentatónica mayor funciona muy bien sobre el acorde del primer grado y puede dar un contraste interesante porque ya sí tiene mi natural. Entonces miren que ya te voy a dar la palabra a Ana, es un contraste interesante utilizar a veces una escala con mi bemol y a veces una escala como esta pentatónica mayor que tiene mi natural. Voy a jugar un poco con los dos. Ahí subí con la escala blues y descendí con la escala pentatónica mayor. Sí, Ana, ¿cuál es tu pregunta? Profe, yo tengo una pregunta respecto a usar la escala, la pentatónica mayor y la menor. O sea, podría usarse, o sea, es menor, digamos, lo que estamos tocando, ¿cierto? Pero sí se podría usar una pentatónica mayor igualmente en la improvisación. O sea, no como, o toca saber como muy bien cómo se utiliza, porque igual eso pues podría causar como cosas raras. Claro, pero es que acordate que esas cosas raras son precisamente la característica del blues. El blues es ambiguo entre mayor y menor. Entonces, cuando usas la escala pentatónica menor o cuando usas la escala blues, esa escala va a tener tercera bemol y esa tercera bemol va a ser problemática. Pero así funciona el blues. Se siente ese choque. Se siente ese choque que forma parte del lenguaje del blues. Y cuando yo utilizo la escala mayor, por ejemplo la pentatónica mayor, ya no se siente ese choque, pero igual digamos que forma parte del lenguaje del blues. Entonces las puedes utilizar indistintamente sin ningún problema. Esto no es improvisar en jazz, donde uno sí piensa en una coherencia entre escalas y acordes que aquí no funciona de la misma manera, porque esto es ambiguo entre mayor y menor. A veces nos cuesta mucho trabajo manejar esa ambigüedad, nos da miedo, y lo voy a conectar con la pregunta que acabas de hacer. Entonces nosotros a veces nos cuesta tanto la ambigüedad que hacemos cosas como esta. ¿Y qué fue lo que hice? Convertí ese mi bemol en una nota de paso. Para que no sonara tan fuerte, tan chocante. Pero un blusero no haría eso, un blusero haría cosas como... Perfectamente esa tercera menor aterrizando encima del acorde de 2/7, choque o no choque, porque eso forma parte del lenguaje del blues. ¿Sí, Ana, te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien a ti. Ok, entonces podemos utilizar la escala pentatónica mayor. Podemos utilizar la escala mixolidia. Esa también resulta más tonal que el blues, menos ambigua, pero funciona muy bien. ¿Y
Y quizás alguna de esas derivaciones de la escala mixolydia, como las escalas bebop, también podrían utilizarse perfectamente, aunque por ahora estamos en un blues más tradicional, pero es una opción. Podríamos utilizar la escala dórica, sobre todo en la parte de la subdominante. Miren la escala dórica. Funciona perfectamente bien porque suena a blues. Y la idea aquí es sonar a blues. Y la escala mayor, perfectamente. Choca, este sí. Perfectamente choca. Pero recuerden que cuando la progresión llega a sol 7, ya no choca. Y eso hace que tenga mucho sentido pues dentro del lenguaje del blues. Miren esto. Choca, pero cuando llegó a sol 7, y podría utilizar la escala menor armónica. También funciona lo más de rico. Ahora, ¿cuál escala de toda esta lista de 7 escalas que les di sobre cada punto? Recuerden que tenemos dos posibilidades, dos convenciones. O utilizo la misma escala durante toda la improvisación o voy cambiando con los acordes. Les ilustro un poco esto acá. Estamos en este ejemplo. Entonces yo aquí podría decir, me voy a ir con escalas mayores y menores de do, perdón, de sol, esto está en sol mayor. Me voy a ir con escalas mayores y menores y de todas esas, pero todas de sol durante todo el tiempo, así cambian los acordes. Esa es una posibilidad. Entonces podría intercalar entre la escala blues, pentáfona menor, pentáfona mayor, mixolydia, dórica, de todas esas, no importa cuándo cambie el acorde, siempre sobre sol. O sea, la escala blues de sol, la escala mayor de sol, la escala mixolydia de sol, la pentáfona mayor de sol, la pentáfona menor de sol, que va a acomodarse mucho mejor a unos acordes y en otros va a sonar más ambigua, más blues. Y también podría hacer como hacen los jazzistas, seguir cada uno de los cambios. Vamos a jugar un poco con eso. Decía aquí, tengo importado el archivo de autoacompañamiento. Regálenme un segundito, hago algo. Listo. Y aquí lo tengo. Entonces, voy a jugar un poco con el piano. Y primera perspectiva, voy a usar la escala de blues, esta, durante todo el tiempo. Miren que lo que hice fue la escala pentáfona de blues, que es una escala menor durante todo el rato. ¿Sonó mal? No, sonó blues, que es exactamente lo que queremos que suene. ¿Cierto que sí escuchaban el acompañamiento y el piano? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Siguiente posibilidad, cambio a la escala a la escala blues, estamos jugando con la escala blues en cada uno de los acordes. Entonces, voy.
que incluso es hasta menos natural, aunque se oye más jazzístico y menos blues, porque estoy jugando con las escalas correspondientes a cada uno de los acordes con los que voy pasando, solo que escalas blues. Ahora, combinar un poco todo eso me llevaría, por ejemplo, a decir, voy a jugar con escalas de do, mayores, menores, pentáfonas, mixolidias, de todas las 7 que les diga ahora, pero siempre de do, porque es un blues en do, así cambia la armonía. Escuchen. Por cierto, ahí tenía el acompañamiento de bossa nova, pero funciona, porque lo que estamos tratando de definir melódicamente es el lenguaje del blues. Entonces, espero que en esta parte les haya quedado claro como esa estructura lógica general respecto al material escalístico que se puede utilizar en las improvisaciones. Vamos ahora a otra cosa que toca con lo mismo y es los bloques constructivos de esas improvisaciones. En las músicas improvisadas en general, y si me refiero a las músicas improvisadas que corresponden como a esta raíz del blues y del jazz, el blues, el jazz, el rock, el pop y todas esas que son como vecinas, utilizamos algunos modulitos preconstituidos para armar las improvisaciones. Uno, el más conocido de todos a veces, es el lick. ¿Qué es el lick? Es una frase melódica corta y característica usada como unidad en la construcción de una improvisación. El primero que tienen aquí como ejemplo es un lick tomado de un texto y está clasificado ese texto por licks propios de cada uno de los subestilos del blues. Entonces, ¿qué tiene el lick? Que automáticamente suena a blues porque es una frasecita prefabricada que se hereda por la tradición oral, que se le oye a otros músicos, que va formando parte de improvisaciones y que está como un ADN metida en ese espíritu de estas músicas. Ahora, una cosa interesante a propósito de ADN y de evolución, está metida como un meme. Ustedes han oído la palabra meme por allá cuando se refieren a los chistecitos de Facebook, cosas por el estilo, pero es más potente que eso. El meme viene de la memética. La memética es una teoría que asocia la evolución de Darwin, la teoría darwiniana de la evolución, con la cultura. Y los memes son unidades pequeñas de transmisión cultural. Los leaks son memes. Entonces, un leak, un meme de esos, viaja por toda la tradición del blues y es parte de lo que hace que suene a blues. Les recomiendo mucho este libro de leaks, que se llama 1001 Blues de Leaks. Yo se los voy a subir allí, en este momento todavía no está el enlace. ¿Cómo está armado este libro? Tiene blues de distintos estilos, del Delta, de la región del Delta, de blues country, de blues del estilo de Chicago, de blues del estilo de Texas, etcétera, etcétera, etcétera. Y los licks están clasificados por el punto de la estructura del blues donde más se utilizan. Es decir, licks para los primeros 4 compases, es decir, para el primer statement o pregunta, licks para los segundos 4 compases, es decir, para ese momento donde se repite el statement o la pregunta, y licks para los 4, es decir, para ese momento contrastante, para los 4 finales. Revisemos un poco algunos de estos. Entonces, miren, blues del Delta para los primeros 4 compases y trae varios. La idea de esto es que uno se los aprende para que formen parte de su vocabulario si uno quiere sonar blues. O se aprende 1 o 2 para cumplir con el parcial. Y para entender un poco el ejercicio de cómo funcionan los licks en estas músicas. Licks para los segundos 4 compases.
y aquí hay otros tantos. Y licks para los 4 compases finales. Entonces miren que aquí de alguna manera está preconstituido como un diccionario del lenguaje del blues en términos de licks. Y eso pues funciona bastante bien. Esto es parte de otro libro donde también hay licks en diversos estilos. Este libro se llama Blues Piano y además de que tiene licks, tiene otras cosas muy interesantes en términos de patrones de acompañamiento para mano izquierda, para mano derecha, etcétera. Se lo recomiendo mucho a los pianistas. Pero de eso hablamos, del acompañamiento, hablamos en la próxima clase. Por ahora no vamos a hablar de acompañamiento. Entonces, despachados los licks. Los licks son entonces esos memes, pequeñas unidades de transmisión cultural que viajan alrededor de una tradición para sonar a blues o a rock o a jazz o a lo que sea. Esta otra estructura se llama patrón. El patrón es una secuencia rítmica y melódica que se puede repetir o modificar para ajustarse a diferentes contextos armónicos. Aquí hay 2 ejemplos de un librito que se llama Patterns for Jazz, que también se los voy a dejar, que es bien interesante. Aquí hay un primer ejemplo de patrón, que al transportarlo me lleva. Sin embargo, yo puedo, sobre un acorde de do, jugar usando el patrón. ¿Qué hice ahí? Una cosa que se llama side step, que es sobre do7, poner el acorde de re bemol mayor, melódicamente. Aquí hay otro ejemplo de patrón. Este está construido sobre cuartas. Es otro patrón bien interesante. Entonces los patrones son secuencias rítmicas y melódicas que se van ajustando a los diferentes contextos armónicos. Este libro de Patterns for Jazz es una muy buena definición de patrones. Este es un libro muy completo que trae una cantidad enorme de patrones que constituyen como ese otro tipo de diccionario. Pero mira que estos patrones ya no están conectados ni con el blues, ni con el swing, ni con el jazz. Se podrían utilizar en cualquier música. Música que esté construida como todas las músicas tonales del mundo, basada en triadas mayores, acordes de sexta mayores, acordes de séptima, acordes diatónicos, patrones para segundo, quinto, primero, esto sí es más jazzístico, escalas disminuidas, escalas de tonos enteros, y uno se aprende patrones para poderlos poner por ahí en algún lugar de sus improvisaciones. Otra opción, el riff. El riff se parece al lick, lo que pasa es que es repetitivo. Entonces el riff es una frase melódica, armónica, repetitiva, generalmente utilizada para base de una sección en una canción. No sé si ustedes han oído en el rock, por ejemplo, es muy común hacer cosas como estas. Entonces los riffs nos darían también otro tinte muy interesante en estas improvisaciones. Miren que ahí entonces me estoy basando en un riff que repito un rato para crear una atmósfera. Los motivos, esto sí viene más de la música clásica y esto lo han oído durante todo el tiempo, son ideas melódicas pequeñas que se pueden desarrollar o variar a lo largo de una improvisación. Es muy interesante utilizar estas herramientas que vienen de las músicas académicas en el contexto, por ejemplo, de las improvisaciones de blues. Entonces piensen un motivo como esto. Miren cómo puedo jugar y lo voy transformando. ¿Qué hice? Aumentación. La primera frase la hice rápido, la segunda frase la hice extendiendo la duración de las notas al doble.
Estoy utilizando técnicas de desarrollo motívico de esas que vimos en la primera unidad, cuando pasamos un poco por eso que se usa para hacer los desarrollos de la forma sonata o en la forma rondó sonata, cualquiera de estas cosas, inclusive en la invención, en la fuga. Secuencias melódicas, pues es así, ni voy a hablar demasiado de ellas, pero son repeticiones de un mismo patrón sobre distintos grados de la escala. Miren que también funciona muy bien en este tipo de lenguajes. Usar secuencias melódicas. Otra cosa importante, los clichés melódicos. Es una frase o lick tan usada, tan trillada, que se convierte en un recurso típico de géneros, de ciertos géneros musicales. Hay una cantidad de esas frasecitas que uno siempre escucha, pues incluso cosas como esta, finales como... se convierten en un cliché del estilo. También son una herramienta bien interesante. Y los hook son frases o riff pegajosos que están pensadas, sobre todo se usan mucho en las músicas mainstream, para captar la atención del oyente. Muy común, como una especie de ancla melódica. ¿Cuál es esa canción que dice tan 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 petetiram, tan tan tam ta ta taram? Under Pressure de Queen. Entonces, ese hook lo que hace es como enganchar. La palabra hook en inglés es gancho y precisamente está pensada para eso. Muy bien, chicos. A partir de este momento ya no vamos a hablar más de improvisaciones, sino que nos vamos a ocupar de la evolución histórica de las progresiones de blues a lo largo de diferentes estilos del jazz. Aquí tenemos entonces un recurso en esta parte que dice los ciclos armónicos del blues a lo largo de la historia. Abrirlo y vamos entonces a ir haciendo una revisión de cómo esta progresión básica que teníamos al principio va a ir cambiando poco a poco. Sí, Ana, contanos. Profe, tengo una pregunta. ¿Eso que tú estabas mostrando se encuentra en los recursos que tú pones en la clase? Es que yo lo estaba Sí, buscando y no lo encuentro. Como mira, para tenerlo ahí. sí, mira dónde Interesante. está. Si estás aquí en el Teams, aquí vas a trabajo de clase y en esta parte que dice temáticas está el blues. Y Ujú. entonces aquí están todos. Ahora, algunas de estas partes que yo estaba mostrando aquí, no las he subido Eh, allí, pero las voy a subir dentro de un ratico apenas termine la clase, porque algunas de apenas estas apenas se las preparé para hoy. ¿Listo? listo. Bueno, a ti muchas gracias. Bueno, chicos, entonces la progresión básica del blues viene de la época y de la región del delta del Mississippi. Es esta que conocemos en este punto, donde los primeros 4 compases entonces usamos el acorde de tónica. Recuerden que es un acorde de tónica que siempre va a tener séptima, es decir, en otro contexto esos acordes se usan como dominante, pero aquí se usa tanto como dominante, como tónica, como subdominante, el acorde mayor con séptima menor. Entonces empezamos con ese acorde durante los primeros 4 compases, luego durante los siguientes 4 compases tenemos que se parte entre la subdominante y la tónica. Recuerden que los segundos 4 compases son la repetición de la pregunta, repetición textual o variada. Y en los siguientes entonces vamos a hacer dominante, subdominante y tónica. Esto que hay aquí es una retrogresión. Sí, efectivamente. Quinto, cuarto, es una retrogresión, pero no estamos en la práctica común. Aquí funciona y funciona tan bien que ha tenido una tradición
una cantidad enorme de años, de varios siglos, y sigue siendo vigente. Entonces, a esa progresión básica del blues también la vamos a llamar progresión 1-4-5. Paréntesis, ¿saben qué significa ACA? En inglés es una sigla, significa also known as, también conocido como alias en latín. Muy bien, vamos a escuchar esa progresión básica del blues. Segunda pregunta. Respuesta. Esa la sentimos vigente inclusive en el rock and roll, piensen en el rock de la cárcel y cosas por el estilo, como una progresión que siempre va a estar allí y que funciona muy bien. Bueno, recuerden que entonces este blues va viajando desde muchas perspectivas y una de esas es la perspectiva de los 30. ¿Qué hay en los 30? Básicamente tres fenómenos socioculturales, económicos en Estados Unidos. El primero, la gran prohibición. El gobierno decide prohibir el licor y cuando una cosa se prohíbe y tiene tanta fuerza en la cultura de la gente, entonces se convierte en un problema mayor y el problema fue el segundo fenómeno, la mafia, protagonizada por la mafia italiana y por Al Capone, que tenían enormes cantidades de dinero. Y esas enormes cantidades de dinero dan lugar al siguiente fenómeno sociocultural, que son las big band, esas grandes orquestas que empiezan a surcar los barcos de vapor por el Mississippi, van ascendiendo por toda la región del delta del Mississippi hasta llegar al final y conectar con la ciudad de Chicago. En esa época de la Big Band, esta progresión cambia un poquito. ¿Qué le aparece a la progresión de nuevo? Pues recuerden que la primera frase era toda tónica. Aquí tiene tónica, subdominante y tónica en la primera frase. La segunda frase sí permanece igual, subdominante y tónica. Y la tercera frase cambia un poquito, entonces tiene quinto grado, quinto del quinto, quinto, tónica y dominante. O sea, cambia bastante y sobre todo que tiene esta primera intención de una interdominante, de una tonicización, como le decimos en esa tradición básica de la música clásica. Entonces, a esta, el blues, los cambios del blues o blues changes de los 1930 también le decimos quick change blues. Es esta progresión. Cuando ustedes le digan en una jam session, vamos a tocar un quick change blues, ustedes ya saben cuáles son los acordes propios de ese momento. Lo vamos a escuchar sobre todo, no solamente en ese lenguaje de las big band, sino en los lenguajes influidos por las big band, porque los músicos de jazz que tocaban solos, pues también empezaron a aprenderse esta progresión. Vamos a escucharla. Dominante, dominante, tónica. Y vuelve a la dominante. Ahí se empieza a configurar también un poquito la idea de que esta parte contrastante del final se divida en dos secciones. La primera, que es esta, y la segunda, que es esta, que empieza a dar lugar a una cosa que solemos decirle turn around. Es como una especie de frasecita conectiva con la repetición. O sea, aprovechamos ese 2-7 para hacer algo como un...
porque ahí vamos a la repetición. A propósito, y entre paréntesis también, esas tonalidades del blues ahora suelen estar muy conectadas con tonalidades con bemoles, pero esas tonalidades al principio del blues eran tonalidades muy guitarrísticas, es decir, los blues venían en la mayor o en mi mayor o de pronto en re mayor, que son tonalidades con acordes fáciles en la guitarra y con muchas cuerdas al aire, con una sonoridad propia de las cuerdas al aire. Empezaron a adoptarse estas otras tonalidades más derivadas del lado de los bemoles en el círculo de quintas por la aparición en el blues de los instrumentos de viento transpositores, donde esas tonalidades resultan más cómodas. La siguiente evolución está muy conectada con un estilo muy específico que es el de un músico que se llamaba Count Basie. Count Basie, digamos que tuvo una big band, tuvo un papel bastante protagónico en el desarrollo del jazz y con su banda que se llamaba Count Basie Band popularizó esta nueva progresión. Enseguida vamos a ver qué aspectos relevantes hay en esta nueva progresión. La banda de Count Basie, la big band de Count Basie, le llamaban la máquina del ritmo y también le llamaban la máquina del swing. Imagínense cómo ponían a bailar a todo el mundo en esos cruceros de vapor que pasaban por el Mississippi. Miren lo que aparece aquí, varias cosas muy, muy interesantes. La primera, esta primera frase entonces va a tener este punto donde pasa por la subdominante, donde hay un acorde disminuido, de esos acordes disminuidos que se llaman como de embellecimiento, que básicamente lo que hace es conectar como una especie de séptimo de sensible en otra posición con la tónica. Y luego empieza a aparecer la primera influencia absolutamente contundente del swing, perdón, del jazz. Un segundo, quinto, primero. Entonces aquí tenemos segundo, quinto, primero del cuarto. Es decir, do menor 7, fa 7, si bemol. Segundo, quinto, primero de este cuarto grado de la subdominante. Para luego hacer otra vez este disminuido de embellecimiento muy característico de esa orquesta de Count Basie. Luego otra vez tónica y luego re7 con quinta bemol. ¿Qué estará haciendo ese re7 con quinta bemol? Sigue el mundo del jazz. Es una interdominante para conectar con este sol menor. ¿Y ese sol menor qué es? ¿La bemol? Novena bemol. Claro, este re bemol con novena bemol es bien interesante. Enseguida hablamos de la novena bemol y el por qué conecta como dominante de este sol menor 7. ¿Y qué tenemos en el sol menor 7? Vuelve y juega. Segundo, quinto, primero del acorde de tónica. ¿Por qué este re 7 con novena bemol? Un asunto escalístico. Pero también porque esa novena bemol es la nota blues que viene muy invitada a la fiesta desde el principio con el fa 7, que forma parte del fa 7. Entonces ya aquí tenemos una influencia súper notable del jazz porque aparecen acordes con extensiones, pero no tanto por eso. La característica más fuerte de la armonía del jazz es los segundos, quintos, primero. Entonces aquí empiezan a aparecer segundos, quintos, primero, con una fuerza que paulatinamente se va a ir incrementando. Vamos a escuchar entonces esta progresión de la orquesta Count Basie, de la máquina del ritmo. Todavía sigue siendo
perfectamente lícito cualquiera de las dos formas de improvisación, aunque como ya estamos empezando a pisar más el terreno del jazz, va a ser más frecuente que los músicos utilicen los acordes que están pasando por la improvisación. Miremos un poco cómo sonarían las dos cosas. Me voy a quedar en una escala blues de fa mayor todo el tiempo, sin importarme lo que está pasando armónicamente. Ahí. Se producen una enorme cantidad de choques, pero suenan blues y forman parte del lenguaje. Ahora, ¿cómo lo haría un tipo más entrenado en el mundo del jazz? Haría algo quizás más como esto. Miren que ahí lo que estoy haciendo es pasando por escalas que riman con cada uno de los acordes por donde está pasando la armonía. ¿Qué sería lo más frecuente en esos barcos donde circulaba el jazz y el blues? Las dos cosas. Las dos cosas empezaban a pasar y esas formas nuevas de ver la armonía del blues empezaban a influir poco a poco lo melódico, poco a poco. Sin embargo, después, más recientemente, los músicos más contemporáneos, piensen en Miles Davis, por ejemplo, o en Charlie Parker, etcétera, también van a recurrir un poco a ese pasado, quedándose en la escala blues durante todos los 12 compases, a pesar de lo que pase en la armonía. Vamos a la siguiente etapa, y la siguiente etapa es la era del bebop. Pues resulta, mis queridos amigos, que el pobre Al Capone se le acabó el negocio por dos razones. La primera, el cese de la prohibición. Entonces, como ya el alcohol no estaba prohibido, lo podíamos comprar hasta en los supermercados, entonces la mafia no tenía de qué ocuparse. Después la mafia iba a conseguir otros negocios simpáticos como la droga, pero en ese momento la mafia tuvo un receso cuando se quedó sin la opción del alcohol. Y en segundo lugar, pues que Al Capone lo cogieron. Al Capone era como Uribe, nunca le lograron demostrar nada en relación con la mafia, pero se descuidó en una carajadita, no pagaba impuestos. Entonces lo metieron en la cárcel por evasión de impuestos. Entonces, ya sin Al Capone en el juego y sin la mafia siciliana en el juego, pues es esa posibilidad de tener un barco de vapor con una big band de primera línea como la de Count Basie contratada, darle trabajo a todo ese montón de músicos para tener un elenco permanente en cada uno de esos cruceros que surcaban el Mississippi, pues ya no era rentable. Entonces los músicos empezaron a emigrar y se empezaron a ir hacia otras ciudades, sobre todo la ciudad de Nueva York. Eso también está conectado con la época entre guerras, entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que esa época entre guerras trae consigo dos grandes decepciones. La primera decepción, ¿qué tanta filosofía, tanta cultura, tanta música clásica, tanto arte tan selecto, si somos capaces de hacer una bomba atómica y matar ciudades enteras como Hiroshima y Nagasaki? ¿Para qué nos sirve ser tan cultos si somos animales? Es una gran decepción que todavía cargamos y esa gran decepción pues va a tener un impacto fundamental en la música del bebop. Charlie Parker, Charlie Christian y Miles Davis van a empezar a conformar juntos no solamente un estilo, sino también un jazz de cámara. Ya no son el grupo enorme de jazz, sino que vamos a pensar en quintetos preferiblemente, cuartetos, tríos que tocan jazz en negocios pequeños de Nueva York y que son contratables porque en la Big Band pues ya no es posible. Recuerden que las Big Band en este momento básicamente están conectadas con las universidades y con actividades académicas, pero ya no con este tipo de actividades. Y recuerden también que las Big Band tuvieron un impacto importante en Colombia,
La orquesta de Lucho Bermúdez era básicamente una big band, como otras tantas que había en la época, y cuando la gente hacía bailes podía contratar cosas como la orquesta de Lucho Bermúdez. Ya no, ya contrata grupos pequeños, quintetos, septetos, y ahora un man con unas secuencias y una cantante, o un cantante. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa en esa época del bebop? Empieza a ser todo mucho más disonante, mucho más cargado de ese pesimismo terrible de por qué fuimos capaces de acabar con el mundo, con una guerra mundial, y cuándo vendrá la tercera guerra mundial, y nosotros somos una especie maldita porque somos capaces de hacer eso. Pero además, un lenguaje armónico que va creciendo en complejidad. Y un lenguaje melódico que se va acercando más a un flujo de semicorcheas que a un flujo de corcheas. Entonces, si antes teníamos improvisaciones como... Ahora tenemos cosas como... mucho más hacia el flujo de semicorcheas. Los cambios armónicos entonces del blues de la época del bebop van a ser básicamente estos. En la primera parte de la frase tenemos la tónica, la subdominante y la tónica. Luego conservamos lo que traía la versión de Count Basie de segundo, quinto, primero de la subdominante. Luego pasamos por este acorde de embellecimiento, este si disminuido, para volver otra vez a la tónica. Luego otro segundo, quinto de primero, el jazz se está tomando al blues. Entonces aparece segundo, quinto, primero de sol menor, para hacer un encadenamiento de segundo, quinto, primero de sol menor con segundo, quinto, primero de la tónica, de fa. ¿Pero qué pasó? Ah, es que en lugar de fa, lo sustituyeron por el tercer grado, aparece una sustitución. ¿Y para qué está pues esa sustitución? Pues sencillamente para poder poner otro segundo, quinto, primero del segundo, que a su vez me está conectando con un segundo, quinto, primero de la fundamental. Entonces ya esto se nos convierte en un montón de segundos, quintos, primeros que suena muy jazzístico. Y empieza a aparecer como esa idea de metamos segundo, quinto, primero en todas las partes donde nos pueda caber segundo, quinto, primero. Vamos a escuchar esta progresión del bebop, de los cambios del bebop. Segundo, primero del subdominante, disminuido, tónica. Segundo, quinto, primero del segundo, quinto, primero, sustitución de la tónica. De alguna manera también aquí se empieza a establecer un poco formalmente la idea de que el turnaround es más bien estos dos últimos compases. Entonces ya tenemos la primera pregunta, la segunda pregunta y la respuesta condensadita en estos dos compases, de manera que estos otros dos se utilicen sobre todo para el turnaround. Y vamos a tener una tendencia, por la complejidad de la armonía, mucho más fuerte a seguir los cambios armónicos en la improvisación. Sin embargo, también se buscan escalas que funcionen bien con todas las acordes, como ciertas escalas pentatónicas, lo que genera una posibilidad menos chocante en términos de la ambigüedad de modos mayor-menor, pero fácil desde el punto de vista de lo melódico. Ahí hay una anécdota muy simpática en ese concierto que hicieron por allá Paco de Lucía con John McLaughlin y con Aldi Meola, ¿sí? Paco de Lucía nunca había improvisado, él venía del mundo del flamenco y decía, pues está muy difícil eso de aprender a improvisar. Y una vez le dijo a sus amigos,
Cuando yo veo esas improvisaciones que ustedes me ponen a hacer, me siento como cuando voy en un tren donde los postes van pasando, los acordes se los veía como postes que iban pasando y apenas uno está pensando qué escala puedo utilizar con cada acorde, ya va al siguiente, eso es imposible. Y yo más lógico le dijeron, no, eso usted no tiene que hacer eso, usted tiene que buscar una sola escala que le funcione con varios acordes. Y ahí, problema resuelto y ese maridaje maravilloso que tenemos hoy entre el flamenco y el jazz, digamos que nace un poco principalmente de esa experiencia y de otras paralelas a esa. Entonces tenemos esto lleno de segundos, quintos, primeros. Otra variación, más o menos contemporánea, también de la época del bebop y quizás un poco entre la época del bebop y la época del cool. Recuerden que el cool sobre todo está representado por John Coltrane, mientras el bebop sobre todo está representado por Charlie Parker. ¿Qué pasa aquí? Vamos a revisar. Entonces tenemos en la primera pregunta la misma estructura que ya traíamos, normal. Luego volvemos otra vez con un segundo, quinto, primero del cuarto, normal. Pero aquí empiezan a aparecer cosas bastante extrañas. Ese si menor 7, mi 7, ¿qué hacen ahí? Ese es un segundo, quinto, primero de la menor. ¿Y el la menor dónde está? Pues lo sustituyeron por este fa 7. ¿Y este fa 7 qué está haciendo? Una sustitución del tritono de mi 7. Es decir, es como si fuera un si 7. Recuerden que la sustitución del tritono es el segundo bemol. Cuando yo tengo, por ejemplo, en do mayor, un acorde de sol 7, el tritono de ese acorde de sol 7 es fa si. Y lo puedo reemplazar por otro acorde que tenga el mismo tritono. Es decir, re bemol 7. Re bemol 7 tiene el mismo tritono que sol 7. Es decir, el quinto con séptima tiene el mismo tritono que el segundo bemol con séptima. Obviamente enarmonizando, porque esto ya no es un si, sino que es un do bemol, pero es lo mismo. Entonces, sustitución del tritono. Fa 7, mi 7. ¿Y luego qué pasa? Pues sustitución del tritono. Este es un reemplazo de la dominante de mi bemol. Y luego, pues sustitución del tritono, de mi bemol a re7. Y este re7 es la dominante del segundo. Para poder hacer un segundo, quinto, primero sustituido, pero con un acorde de paso adicional, que nos lleva a un segundo, quinto, primero del segundo y a un segundo, quinto, primero de la tónica. Entonces miren que ahí empiezan a aparecer muchas cosas interesantes. La primera, esos segundos, quintos, primero que ya venían de la versión anterior que habíamos revisado, y la segunda, esa sustitución del tritono, que configuran una especie de cromatismo. Miren que aquí yo tengo en este punto, después del si menor 7, voy a hacer mi 7, fa 7, mi 7, pero me voy a devolver cromáticamente mi bemol 7, re bemol, séptima con novena bemol, etc. Vamos a escuchar entonces esta versión con sustituciones de tritono. Bastante más compleja, eso va convirtiéndose en una cosa cada vez más intrincada, ¿cierto? Y tenemos un caso especial que sigue siendo bebop, pero es un caso personal y es la versión de Bird Blues. Bird porque ese era el apodo que tenía Charlie Parker, el pájaro. Y este pajarito entonces pensaba desde esta progresión. Aquí pasan varias cosas muy interesantes. La primera de esas cosas muy interesantes es la aparición de un acorde de tónica con séptima mayor. Ya él dijo, dejemos la carajada de usar esos acordes de séptima menor, acordes mayores con séptima menor como tónica, y volvamos esto más tonal. Y entonces empezó a cambiar el acorde de fa 7
el acorde de tónica con séptima por el acorde de tónica con séptima mayor. ¿Y luego qué hace? Seguir en una perspectiva muy tonal poniendo segundos, quintos, primeros, segundo, quinto, primero del sexto menor. Porque ese sexto menor es una sustitución posible del acorde de Fa max 7, Re menor 7. ¿Y para qué me sirve ese? Pues para poder hacer segundo, quinto, primero de el segundo, quinto, primero de la subdominante. Entonces tengo Re menor, Sol 7, Do, segundo, quinto, primero de Do, pero Do a su vez es el segundo de la subdominante de Si bemol. Entonces tenemos Do menor, Fa 7, Si bemol, segundo, quinto, primero. Luego tenemos otra cosa más interesante. Segundo, quinto, primero, ¿dónde está el La bemol? Aquí. Pero aquí tenemos como si fuera unos acordes de paso, un segundo, quinto, primero del segundo. Y aquí esto se intercala, como si la progresión fuera, por un lado, esta secuencia que pinto en estos colores, y por otro lado, esta secuencia saltándose compases. Luego, ¿qué tengo? Segundo, quinto, primero de la tónica para hacer un quinto del segundo y poder hacer segundo, quinto, primero, que me lleva otra vez a la tónica. Y aquí tenemos entonces que el turnaround básicamente se nos empieza a ubicar en este punto. Miren que durante toda esa larga evolución en el tiempo se mantiene la estructura de pregunta, pregunta, respuesta, es decir, la anatomía de esos 12 compases funciona de esa manera y no de otra, y empiezan a aparecer segundos, quintos, primeros y sustituciones, tanto sustituciones del tritono como sustituciones diatónicas. Recuerden que esto que hay aquí, Fa 7, sustituido por Re menor, es lo que solemos llamar una sustitución diatónica. De eso vamos a hablar en la siguiente unidad, cuando hablemos de la armonía del jazz. Y sustituciones del tritono. Muy bien. Y hasta ahí tenemos como una perspectiva histórica de esa evolución de los estilos. Después pasa lo que pasa siempre en la historia de la música. Ya es imposible de perseguir porque cada uno de los que viene después empieza a tener su propia mirada del mundo. Ya no hay esas influencias tan fuertes que crean escuela como en otra época. Bueno, hay una falsa influencia, Berkeley. La gente estudia en Berkeley una cosa que es como una especie de caricatura del jazz que no logra como conectar con esa tradición de manera suficiente. Perdón por la crítica fuerte a Berkeley, para los que sueñen algún día con estudiar allá, hay que hacerlo con cuidado porque lo vuelven una caricatura de jazzistas. Bien, Natán, contanos, Jafet, la pregunta. Profe, yo tengo una pregunta por si de pronto hay algún, pues hay que hacer alguna improvisación y todo eso. Eso de el Tenemos un momentico que Jafet ¿Aló? está diciendo. Sí. Sí, adelante. Sí, el segundo quinto de cualquier tónica, dependiendo de la interdominante, se puede hacer en cualquier En cualquier acorde. En cualquier función. Yo puedo hacer segundo, quinto, primero, del primero, del segundo, del tercero. en cualquier grado me refiero. Ajá, Exacto, sí. No tiene que En ser cualquier grado. que dependa de una interdominante, sino que puede ser desde cualquier grado. Exacto. Y la otra aprendizaje que tenemos de esto que acabamos de ver es que también los segundos, quintos, primeros pueden quedar inconclusos. Es decir, yo puedo poner segundo, quinto, primero de alguien y luego sustituir o hacer alguna cosa para no poner el primero al que lleva ese segundo, quinto, primero. Y todo eso va a hacer que se configure un sonido obviamente jazzista, pero sobre todo jazzista
de ese periodo posterior al bebop. ¿Sí queda clara la respuesta, Jafet? Sí, profe. Muy bien. Es que Excelente. ahorita usted dijo algo, no escuché bien. Ah, bueno. ¿No escuchaste bien? Contanos qué. Hola, hola. Es que no entendí si había que hacer ya como el trabajo de improvisación, porque para el jueves es lo del parcial, ¿cierto? Yo no les dije que para el jueves, les dije que tenían 15 días. Mira, eh, Sino que la fecha de para, entrega está el 19, o sea, el no, jueves. no, mira que aquí está cambiado el 3 de octubre porque yo lo moví porque no lo había publicado ni se los había explicado. Ah, El ok, parcial es listo. O el sea que para parcial el es el jueves, 3 de octubre. O sea que para el jueves, ¿qué? ah, bueno, profe, muchas gracias. El parcial es el 3 de octubre. Y aquí decía que lo del blues era para el jueves, eso no es cierto, ese es el segundo parcial. O sea, ese es como dentro de un mes. Entonces, esta fecha también la tengo que Ah, modificar y listo, no la he profe. modificado aún. ¿Listo? Entonces, por ahora, lo que les Ah, bueno. pido es que se vayan familiarizando con ese asunto de la improvisación, que vayan estudiando las escalas, que se vayan familiarizando con alguno de estos programitas de autoacompañamiento, el que ustedes quieran, y que vayan trabajando sobre esto. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, les agradezco mucho por su participación y su presencia y los invito entonces a que visiten estos materiales y practiquen y trabajen a medida que van preparando el primer parcial, también vayan calentando un poquitico para este segundo parcial. Miren que a partir de este momento el curso va cogiendo una fuerza de más compromiso para que por favor lo tengan muy presente. Bueno chicos, muchas gracias chicos y chicas, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Chao, profe, feliz Muchas tarde. gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Feliz profe. tarde, Chaito, que les vaya bien.